Algunas decisiones no llegan con truenos ni con relámpagos. Se presentan en silencio, como dos figuras desplomándose en el polvo frente a tu puerta. Aquella noche, Cole Brennan solo tenía una manta en su cabaña, una sola, y cuando amaneciera sobre la cresta, 300 guerreros llegarían exigiendo respuestas que él no podía dar. Lo que Cole no sabía era que aquellas dos mujeres apache temblando en su porche eran hijas del líder más temido del territorio, y que lo que ocurriría en las próximas 12 horas demostraría si la compasión era capaz de cerrar un abismo de sangre, o si ciertos actos de bondad exigen un precio que ningún hombre puede pagar. Estaba partiendo leña cuando lo sintió. No fue un sonido, sino su ausencia. Ese tipo de silencio que te paraliza los músculos, porque todo tu cuerpo entiende que algo va mal. Bajó el hacha, se secó el sudor de la frente a pesar del frío, y recorrió con la mirada la línea de árboles. Nada se movía, pero la sensación persistía. Llevaba 3 años viviendo solo en aquella parte del valle. Suficiente tiempo para saber cuándo la tierra intentaba advertirle algo. Suficiente para reconocer el peso invisible de ser observado. La cabaña se alzaba en un valle flanqueado por lomas en 3 lados. Aislado. Lo bastante como para que cualquier visita fuera rara, y casi siempre mal recibida. El sol ya se escondía tras las colinas del oeste, arrastrando el frío con él. Cole recogió los leños partidos y se dirigió a la cabaña, las botas crujiendo sobre la escarcha que empezaba a cubrir el suelo. Y entonces las vio. 2 figuras, siluetas oscuras contra la tierra pálida, apenas moviéndose junto a la cerca, a unos 50 metros. Su mano fue instintivamente a la cadera, vacía. Había dejado el arma dentro. Estúpido. Se había vuelto cómodo, imprudente. Se quedó inmóvil, observando. No se acercaban. Una estaba en el suelo, la otra arrodillada junto a ella. Incluso desde ahí, se notaba que no iban vestidas para el frío que se venía encima. No había caballos, no había provisiones. Cada instinto le gritaba que regresara, cerrara la puerta y fingiera no haber visto nada. Así es como se sobrevive en este lugar. No te metas en asuntos ajenos, no te involucres, y mucho menos con extraños que bien podrían ser cebo de algo peor oculto entre las sombras. Pero entonces, una de ellas intentó levantarse, y se desplomó otra vez. Cole exhaló lentamente. El vapor blanco se escapó de sus labios en la noche helada. Pensó en la habitación vacía, en la manta doblada sobre su cama, en las provisiones que, si era cuidadoso, le alcanzarían para pasar el invierno, siempre que no tuviera que compartirlas. Pensó en aquella noche, 3 años atrás, cuando regresó y encontró la cabaña en llamas. Su esposa Mary y su hija Clara ya no estaban, y nadie, ni un alma, había estado allí para ayudarlas. Apretó la mandíbula, dejó la leña en el suelo. Caminó de regreso a la cabaña, tomó la manta de su cama. Después, cogió su rifle. Comprobó que estuviera cargado, y salió en dirección a las figuras junto a la cerca. Al acercarse, distinguió que eran mujeres. Por la ropa, sabía que eran del pueblo Red Mesa. Ambas rondaban los 30 años, los rostros marcados por el agotamiento y el dolor. Una yacía herida, sangre oscura manchando el costado. La otra lo observaba con ojos agudos, defensivos. A pesar del cansancio evidente, cuando estuvo a unos 3 metros, la mujer en pie se interpuso entre él y su hermana. Su mano fue directa al cinturón. Un cuchillo, probablemente. Cole se detuvo. Alzó la manta con una mano mostrando claramente el gesto. El rifle lo mantenía apuntando al suelo. Ninguna de las dos se movió. El frío aumentaba con cada minuto. En 1 hora ya sería demasiado tarde para salvarlas. Cole dio un paso más. Dejó la manta en el suelo, entre ellos. Luego retrocedió. Y esperó. La mujer lo miraba con ojos llenos de desconfianza, no gratitud. No tocó la manta, no habló, solo lo observaba.
como calculando exactamente cuán rápido podría matarlo si hacía un solo movimiento equivocado. Y entonces, en algún lugar lejano, tan tenue que casi se le escapó, Cole oyó algo que le heló la sangre. Caballos, muchos, avanzando en la oscuridad hacia su tierra. La mujer que lo observaba no se había movido. Seguía delante de su hermana, firme como piedra. Ni un gesto hacia la manta, ni una palabra. Solo esa posición de escudo que lo decía todo. El aliento de Cole salía en nubes visibles, y aún así, ella seguía ahí, negándose. Él mantuvo su distancia, el rifle suelto, apuntando abajo. Sabía lo que pasaba por su mente, porque él habría pensado lo mismo. Confiar te mata, especialmente confiar en extraños que aparecen de la nada, ofreciendo ayuda. El sonido de los caballos se desvaneció, pero eso no significaba que se hubieran ido. Podía significar que se habían detenido, o que estaban rodeando el lugar. Podía significar muchas cosas. Ninguna buena. Cole señaló con la cabeza hacia la cabaña. Adentro hace más calor. Nada. La hermana herida temblaba ya visiblemente, aunque intentaba ocultarlo. La herida había dejado de sangrar, pero la tela endurecida revelaba sangre seca. Necesitaba vendas limpias, agua, descanso. No te pido que confíes en mí, dijo Cole con voz baja. Te pido que confíes en que no sobrevivirán la noche ahí fuera. Siguió el silencio. Pero en el rostro de la mujer en pie, algo titiló. No fue ternura, fue cálculo. Estaba sopesando probabilidades, midiendo riesgos, buscando qué opción las mataría más lento. Cole se agachó lentamente, dejó el rifle en el suelo. Luego se incorporó, con ambas manos visibles y vacías. Voy a entrar, dijo. La puerta quedará abierta. Ustedes deciden. Se dio la vuelta. Cada fibra de su cuerpo le rogaba que se girara, que no les diera la espalda, que no soltara el arma. Pero si quería que lo creyeran inofensivo, tenía que actuar como tal. El camino de regreso a la cabaña se le hizo eterno. Sentía sus miradas clavadas en la espalda. Cuando llegó al porche, no miró atrás. Entró, dejó la puerta abierta como prometió, y se puso a encender el fuego. El aire helado entraba con fuerza, robando el poco calor que quedaba en el interior. Echó más leña al horno. Las llamas prendieron, ganando espacio. A su espalda, nada. Ni pasos, ni voces. Solo el viento, levantándose afuera, cargando consigo la promesa de una noche brutal. 5 minutos. Luego 10. El fuego rugía ya, llenando la cabaña con un calor que se escapaba por la puerta. Cole se quedó junto a la estufa, de espaldas a la entrada, dándoles espacio, dándoles tiempo. Y entonces lo oyó. El crujido suave de unas botas sobre la tierra helada, lento, dudoso, acercándose. No se giró. Dejó las manos donde pudieran verlas. Movimientos lentos, predecibles, sin amenaza. Los pasos se detuvieron justo afuera de la puerta, y Cole esperó. «Si vas a entrar», dijo la mujer con voz áspera y contenida, «quédate donde pueda verte». «Me parece justo», respondió Cole Brennan sin darse la vuelta. Hubo una pausa larga. Luego, los pasos cruzaron el umbral, acompañados del sonido de alguien siendo medio arrastrada. Cole escuchó cómo se acomodaban cerca de la puerta, tan lejos de él como la pequeña cabaña lo permitía. Se oyó el crujido de la manta al envolverlas a ambas. Cole por fin se giró. Las dos mujeres estaban pegadas a la pared junto a la entrada. La herida, apenas consciente. La otra, aún con esa mirada afilada, lo observaba sin parpadear. Se habían colocado justo entre él y la única salida. Inteligente. «Hay agua calentándose junto al fuego», dijo él, «y trapos para vendas sobre la mesa». Los ojos de la mujer se desviaron un segundo hacia los suministros. Luego volvieron a él. «¿Por qué estás haciendo esto?» Era una pregunta justa. Cole pensó en mentir.
en inventar una respuesta noble que tuviera sentido. Pero las mentiras tienen un olor, y ella lo detectaría. Porque nadie más lo hará, dijo con simpleza. Ella lo estudió por un largo instante. Luego miró a su hermana. La decisión ya estaba tomada al entrar, pero ahora parecía cuestionársela, como si dudara si acababan de cambiar una muerte por otra. Afuera, el viento aulló con más fuerza, y entre ese viento, lejano pero claro, llegó un sonido que lo cambió todo. Tambores de guerra, golpeando con ritmo, cada vez más cerca. Los tambores subían de volumen. Todavía no estaban cerca, pero lo suficiente como para que Cole sintiera la vibración en el pecho. La mujer también los oyó. Todo su cuerpo se tensó, y por primera vez desde que había entrado, apartó la atención de él. ¿Cuántos?, preguntó Cole, en voz baja. Ella no respondió de inmediato. La hermana dejó escapar un gemido de dolor que rompió el silencio de la habitación. La mandíbula de la mujer se apretó, y Cole vio la decisión formarse en sus ojos antes de que hablara. Lo suficientes para reducir esta cabaña a cenizas, dijo. Con nosotras dentro. Cole se acercó lentamente a la mesa. Tomó uno de los trapos, lo sumergió en el agua caliente, lo escurrió, y lo alzó para que ella lo viera con claridad. Sin armas escondidas, sin movimientos bruscos, déjame ayudarla, dijo. Y luego puedes contarme qué está pasando de verdad. La mujer miró a su hermana, luego volvió a él. Los tambores retumbaron otra vez, ahora más cerca. Lo que venía no iba a esperar a que resolvieran temas de confianza. Si la tocas mal, dijo ella con una voz de hierro, te abro la garganta antes de que puedas inhalar. ¿Entendido? Cole se acercó despacio, asegurándose de que cada movimiento fuera visible. La herida estaba consciente, pero se desvanecía. Su piel pálida y fría, a pesar de la manta que las cubría. La herida en el costado no era profunda, pero ya mostraba signos de infección. Líneas rojas comenzaban a extenderse por la piel. Cole se arrodilló a unos pasos y dejó el trapo entre ellas. Tengo que limpiarla, va a doler. La mujer se agachó junto a su hermana, una mano en el hombro, la otra descansando cerca de la empuñadura del cuchillo. Hazlo. Trabajó rápido pero con cuidado. La mujer herida apretó los dientes, pero no soltó un solo quejido. Duras. Ambas eran más fuertes que la mayoría de los hombres que él había conocido. Cuando la herida estuvo limpia, rasgó una tira de su propia camisa y la vendó con firmeza. Es todo lo que puedo hacer por ahora, dijo, retrocediendo para darles espacio. La mujer comprobó la venda por sí misma, con dedos rápidos y precisos. Ya lo había hecho antes. Entonces alzó la mirada hacia Cole, y en su expresión, algo había cambiado. No era confianza. Era el reconocimiento de que él había tenido muchas oportunidades para hacerles daño, y no las había tomado. Me llamo Sena, dijo. Y esta es mi hermana, Naira. Cole asintió. Cole Brennan. Íbamos hacia el norte, continuó Sena con cautela. Hace 3 días paramos por agua cerca de un puesto comercial. Unos hombres intentaron tomarnos. Dijeron que las mujeres apache valen buen dinero. Su mano se tensó sobre el mango del cuchillo. Escapamos, pero nos siguieron. Desde entonces no paramos de correr. ¿Los perdisteis? Eso creíamos. Pero esos tambores no son de traidores. Un nudo helado se formó en el estómago de Cole. ¿Entonces quién? Sena miró hacia la puerta, hacia el sonido de los tambores que seguían acercándose. Nuestra gente. Nos están buscando. Eso es bueno, dijo Cole. Entonces, ¿te ayudarán? La risa de Sena fue breve y amarga. No lo entiendes. Nuestro padre envió exploradores cuando no regresamos, y cuando nos vean aquí, en la casa de un ranchero blanco, no harán preguntas primero. ¿Tu padre? Ella lo miró directo a los ojos, y en ese momento, Cole vio algo que no había visto antes. No miedo hacia él,
miedo hacia lo que venía. Se llama Red Hawk, dijo en voz baja. Y cuando llegue al amanecer con todos los guerreros que comanda, pensará que nos tomaste, que tú eres la razón por la que estamos heridas, y nada de lo que diga detendrá lo que venga después. Afuera, los tambores se detuvieron, y el silencio que los siguió fue, de algún modo, aún peor que el estruendo. En ese silencio, Cole Brennan oyó algo nuevo. El sonido de cientos de cascos moviéndose en la oscuridad que rodeaba su tierra. La noche se arrastraba como un animal herido, negándose a morir. Cole estaba sentado contra la pared del fondo, el rifle cruzado sobre su regazo, mientras Sena vigilaba desde la puerta. Nira había caído por fin en un sueño inquieto, la respiración débil pero constante. Ni Cole ni Sena habían dicho palabra en más de una hora. Afuera, los sonidos se habían convertido en un patrón espeluznante. Caballos moviéndose, voces bajas, crujidos de cuero y metal. Pero ningún ataque. Estaban esperando algo. ¿Por qué al amanecer?, preguntó finalmente Cole. Sena no lo miró. Mi padre cree que el sol revela la verdad. Querrá ver tu rostro con claridad cuando te juzgue. ¿Juzgarme por qué? ¿Por ayudarte? Por estar aquí cuando encontraron a sus hijas heridas. Sena se movió apenas, sin apartar la vista de la entrada. Hace 3 años, unos comerciantes capturaron a mujeres del pueblo Red Mesa. Las vendieron hacia el este. Cuando los guerreros las encontraron, 2 ya habían desaparecido. El traidor dijo que se habían ido por su voluntad, que les habían pagado. Su voz se volvió dura. Mi padre no comete el mismo error 2 veces. Entonces Cole lo entendió. No importaba lo que realmente había pasado. Importaba lo que parecía. 2 mujeres apache, heridas, en la cabaña de un ranchero blanco. La historia se escribía sola, y el final ya estaba escrito en sangre. Podrías irte, dijo Sena. Antes del amanecer, toma tu caballo, vete, y déjame a mí explicar por qué estás en mi cabaña. Nos las arreglaríamos. No, dijo Cole con voz seca. ¿No lo harías? Ella lo miró entonces, de verdad. Sabes lo que viene. 300 guerreros, quizá más. Mi padre no viene solo cuando sus hijas están en peligro. Si te quedas, mueres. No existe un mañana donde salgas vivo de esto. Quizá no, admitió Cole. Pero no voy a huir. ¿Por qué? No nos conoces, no nos debes nada. Él pensó en aquella noche, 3 años atrás, cuando volvió a casa y la encontró en ruinas. Su esposa Mary, su hija Clara, desaparecidas, los vecinos. Habían oído los gritos, y no hicieron nada, porque ayudar era arriesgarse. Y luego, en el entierro, ¿cómo evitaban su mirada? Porque alguien debió haberse quedado, dijo en voz baja. Sena lo miró bajo la luz del fuego. ¿Quedarse? ¿Por quién? Ya no importa. Ajustó el rifle sobre sus piernas. Háblame de tu padre. ¿Qué clase de hombre es? El tipo que cumple su palabra, buena o mala. El que cabalga en medio de una tormenta para proteger a los suyos. El que nos enseñó a mantenernos firmes, a no suplicar. Pausa. El tipo de hombre que te da una sola oportunidad para explicar, antes de decidir tu destino. Una oportunidad es mejor que ninguna. No si no te cree. Nira se removió, murmurando algo en sueños. Sena se acercó enseguida, revisó la venda, le tocó la frente. La fiebre bajaba. Lenta, pero bajaba. Vivirá, dijo Cole. La herida está limpia. Gracias a ti. Sena lo miró por encima del hombro. Eso podría ser la única razón por la que sobrevivamos mañana, pero no bastará para salvarte a ti. Cole no respondió. Ya había hecho las paces con probabilidades peores. Las horas se arrastraban, el fuego se consumía, y afuera, los sonidos comenzaron a cambiar. Caballos siendo reacomodados,
hombres en formación, movimientos organizados, de guerreros que sabían exactamente lo que hacían. Y entonces, cuando la primera luz gris comenzó a filtrarse por las grietas de la cabaña, todo quedó en silencio. Senna se incorporó lentamente, cada músculo en tensión. Ya está aquí. Cole se puso de pie, dejó el rifle apoyado contra la pared y caminó hacia la puerta. Cuando la abrió, lo que vio le cortó el aliento. Todo el valle estaba cubierto de guerreros. Cientos. Hasta donde alcanzaba la vista, un mar de figuras montadas, quietas como estatuas, y al frente, sobre un caballo blanco, un hombre con un tocado de plumas de águila. Red Hawk había llegado, y el sol apenas comenzaba a levantarse. Cole había visto ejércitos antes. Había luchado en escaramuzas fronterizas. Había resistido superado en número. Pero nada lo había preparado para esto. 300 guerreros, quizás más, cubriendo su tierra como un muro vivo de músculo y acero. Cada hombre armado, cada caballo entrenado, cada mirada fija. En su cabaña, y en el centro de todo, Red Hawk, inmóvil sobre su corcel blanco, el tocado de plumas capturando los primeros rayos del día. Incluso desde esa distancia, Cole sentía el peso de su presencia. No era solo un líder, era un hombre que inspiraba respeto, por algo más profundo que el miedo. Detrás de Cole, oyó movimiento. Senna apareció en el umbral, ayudando a su hermana. Nyra apenas podía sostenerse en pie, pero estaba consciente. Sus ojos, más claros que en toda la noche. «Quédense dentro», dijo Cole, sin girarse. «¿No?», respondió Senna con firmeza. «Tiene que vernos. Tiene que ver que estamos vivas». Tenía razón. Si Red Hawk creía que sus hijas estaban cautivas, no habría palabras, solo violencia. Los tres salieron al porche juntos. En cuanto los guerreros vieron a las mujeres, un murmullo recorrió sus filas. No fue alivio. Fue algo más complejo. Reconocimiento, mezclado con confusión. Red Hawk alzó una mano. El sonido cesó de inmediato. Luego desmontó. Con movimientos lentos, controlados. No corrió, no gritó. Solo caminó hacia la cabaña con la seguridad de quien no tiene que probarse ante nadie. A medida que se acercaba, Cole pudo ver su rostro con claridad. Curtido, duro, pero no cruel. Las líneas junto a sus ojos hablaban de un hombre que había visto demasiado, que había perdido demasiado, y que, aún así, no se había roto. Primero miró a sus hijas, su expresión inescrutable. Luego sus ojos se dirigieron a Cole. Estaban a unos 6 metros de distancia. Padre e intruso, líder y ranchero. La distancia entre ellos se sentía como un abismo. Los ojos de Red Hawk recorrieron la escena con eficiencia brutal. Sus hijas envueltas en una sola manta. De pie. La venda visible en el costado de Nyra, limpia y bien atada. La puerta abierta detrás. Cada detalle. Nada escapaba a su juicio. Y Cole Brennan, de pie ahí mismo, en camisa, bajo el frío de la mañana, sin abrigo, sin manta propia. Durante un largo momento, nadie se movió. El sol seguía trepando lento, pintando todo en tonos dorados y sombras largas. Detrás de Red Hawk, 300 guerreros esperaban una señal. Cualquier señal. «Eres tú quien vive aquí», dijo finalmente Red Hawk. No era una pregunta. Era una afirmación con voz que sonaba como trueno, aunque no estuviera gritando. «Sí», respondió Cole. «Mis hijas fueron encontradas en tus tierras». «Así es. Una de ellas estaba herida. Ya lo estaba cuando las encontré». Red Hawk dio 3 pasos al frente. Cole no se movió, pero mantuvo las manos visibles, postura abierta, sin desafío, sin sumisión. Solo un hombre en su propio porche, sin nada que ocultar. «Fueron hombres quienes las lastimaron», continuó Red Hawk. «Hombres que intentaron tomarlas.
Venderlas. Sus ojos se entornaron. ¿Eras tú uno de esos hombres? No. Entonces, ¿por qué están aquí? Esa era la pregunta de la que todo dependía. Cole lo sabía. La forma en que respondiera, en los siguientes 30 segundos, decidiría si vería el final de ese día. Porque estaban muriendo, dijo simplemente. Y yo tenía una manta que necesitaban. La mirada de Red Hawk se desvió hacia la manta que aún cubría a sus hijas. Luego, volvió a los brazos desnudos de Cole. Comprensión cruzó brevemente su rostro, pero no se suavizó. Les diste tu única protección contra el frío. ¿Sí? ¿Por qué? Era la misma pregunta que Senna había hecho, y Cole dio la misma respuesta. Porque nadie más lo haría. Red Hawk lo observó en silencio. Luego se giró hacia su hija. Cuando habló, fue en su lengua. Rápido, cortante. Senna respondió, firme, sin titubeos. Cole no entendía las palabras, pero sí el tono. Ella lo estaba defendiendo. Estaba diciendo la verdad. Nira habló después, su voz débil, pero decidida. Su padre escuchó sin interrumpir. Su rostro, inquebrantable. Cuando terminaron, Red Hawk volvió a mirar a Cole. El sol ya estaba arriba. La luz iluminaba todo con dureza. Ya no quedaban sombras donde esconderse. Mis hijas dicen que les salvaste la vida, dijo. Que no pediste nada, que trataste sus heridas y les diste tu único calor. Cole esperó. Sabía que aún quedaba más. También dicen que sabías que yo vendría. Red Hawk dio un paso más, que pudiste haber huido. Y decidiste quedarte. ¿Por qué haría eso un hombre? La respuesta vino de un lugar profundo, de un rincón donde Cole no había mirado en años. Porque huir no cambia lo que pasó, dijo. Y estoy cansado de correr. Red Hawk lo sostuvo con la mirada, por lo que pareció una eternidad. Luego, lentamente, su mano fue al cinturón. Todo el cuerpo de Cole se tensó, listo para lo que viniera. Detrás de él, escuchó a Senna cambiar el peso de un pie, preparándose para intervenir si era necesario. Pero Red Hawk no sacó un arma. Sacó una pequeña bolsa de cuero. La sostuvo en la palma como si contuviera algo importante. La miró un instante, luego volvió a mirar a Cole. Cuando era joven, dijo, ahora con voz más baja, vi a mi hermana morir congelada en las montañas. Nos habían perseguido soldados durante 3 días, sin comida, sin refugio, sin mantas. Hizo una pausa. El recuerdo era visible en cada línea de su rostro. Un hombre blanco nos encontró. Tenía provisiones, podía habernos ayudado. Pero pasó de largo sin detenerse. Dijo que no era su problema. Cole no dijo nada. No había nada que decir. Cargué el cuerpo de mi hermana durante 2 días, para enterrarla como debía, continuó. Y juré que nunca olvidaría lo que significa cuando alguien elige mirar hacia otro lado. Cerró el puño sobre la bolsa, pero también juré que nunca olvidaría cuando alguien eligiera diferente. Dio otro paso. Ahora estaba lo bastante cerca como para que Cole viera las cicatrices en sus manos, el peso en sus ojos. Lo bastante cerca como para que, si quisiera golpear, Cole no tendría tiempo de reaccionar. Tú no eres el hombre que pasó de largo junto a mi hermana, dijo Red Hawk. Tú eres el hombre que desearía que hubiera estado allí aquel día. Las palabras quedaron flotando entre ellos. Detrás de Red Hawk, los 300 guerreros seguían inmóviles, esperando. Red Hawk abrió la bolsa. Sacó algo envuelto en tela. Lo desplegó con cuidado, revelando una piedra tallada atada a un cordón de cuero. Simple, pero con peso. Esto perteneció a mi padre, dijo. Y al padre de mi padre. Se entrega a quienes demuestran ser dignos de confianza. Lo extendió. Te lo doy ahora, no como pago, sino como reconocimiento. Cole miró el objeto. Sabía lo que significaba.
No era gratitud, era una alianza, un lazo. No puedo aceptar esto, dijo Cole. Sí puedes, y lo harás, replicó Red Hawk, sin margen de discusión. Porque cuando lleves esto, mi gente sabrá que estás bajo mi protección. Cualquier daño que llegue a ti será respondido como si lo hubieran hecho a mi propia sangre. Red Hawk dio el paso final. Colocó el cordón alrededor del cuello de Cole. La piedra descansó sobre su pecho, aún tibia, por el calor de la mano del jefe. Diste a mis hijas tu única manta, dijo Red Hawk, sabiendo lo que podía costarte. Eso es el acto de un hombre con honor. Retrocedió. Desde hoy, eres bienvenido entre los nuestros. Tu hogar está bajo nuestra protección. Y si alguna vez necesitas ayuda, envía palabra y llegará. Cole tocó la piedra, aún procesando lo que acababa de suceder. No lo hice por esto. Lo sé. La expresión de Red Hawk se suavizó apenas. Por eso lo mereces. Se volvió hacia sus hijas. Senna y Nyra se adelantaron, aún envueltas en la manta. Red Hawk revisó él mismo la herida de Nyra, con dedos rudos, pero cuidadosos. Asintió, satisfecho. Luego miró a Cole. Hiciste bien con la venda, dijo. ¿Sanará? Es fuerte, respondió Cole. Las dos lo son. En los ojos de Red Hawk brilló algo que pudo haber sido orgullo. Sí, son hijas de su padre. Miró a Senna. Cuéntale lo que pasó, todo. Senna se volvió hacia Cole. Los hombres que nos atacaron aún están ahí fuera. Hirieron a 2, pero los otros escaparon hacia el norte. Lo intentarán de nuevo, con otras mujeres. No llegarán lejos, dijo Red Hawk. Su voz se endureció. Los encontraremos, y pagarán por lo que intentaron. Hizo una seña hacia varios guerreros que lo rodeaban. Los jinetes avanzaron, llevando consigo 2 caballos ya ensillados. Red Hawk ayudó a sus hijas a montar, sus movimientos especialmente cuidadosos con Nyra. Cuando ambas estuvieron asentadas en las sillas, él se volvió hacia Cole Brennan por última vez. Acamparemos en el valle esta noche, dijo. Mañana salimos de casa. Pero escucha esto, Cole Brennan. Ya no estás solo en esta tierra. Ahora tienes hermanos, toda una tribu de ellos. Montó su caballo blanco con un solo movimiento fluido, erguido, firme. Luego levantó la mano en alto, y al unísono, los 300 guerreros giraron sus monturas. Cabalgaron de regreso por donde habían venido, el polvo levantándose tras ellos, el sonido de los cascos desvaneciéndose poco a poco en la distancia. Cole se quedó en su porche mirando hasta que el último jinete desapareció tras la cresta. Solo entonces se permitió respirar hondo. Las piernas le temblaban. Las manos, ligeramente sacudidas por la adrenalina que finalmente lo soltaba. Miró hacia abajo. La piedra colgaba sobre su pecho. Luego, a la manta vacía que aún quedaba sobre el porche, el lugar donde habían estado las hijas de Red Hawk. El sol ya estaba arriba, templando el aire de la mañana. Y por primera vez en 3 años, Cole Brennan no se sentía solo. Pasaron 3 días antes de que volviera a ver a alguien. Durante ese tiempo se dedicó a su tierra, reparó postes de cerca podridos, limpió matorrales que crecían demasiado cerca de la cabaña. Trabajo normal, el tipo de tareas que mantenían sus manos ocupadas y su mente lejos de lo ocurrido. Pero todo se sentía distinto ahora. El silencio ya no era soledad, era paz. El aislamiento que antes se sentía como castigo, ahora se sentía como elección. Y cada vez que tocaba la piedra que colgaba de su cuello, recordaba que no estaba tan solo como creía. La mañana del 4.º día, oyó caballos acercándose. Solo 2 esta vez. Dejó el martillo en el suelo y salió al frente de la cabaña, tapándose los ojos del sol del mediodía. Senna y Nyra se acercaban despacio, erguidas sobre sus monturas. Nyra aún se movía con cautela, protegiendo su costado, pero el color había regresado a su rostro. Se veía fuerte, viva.
Desmontaron cerca del porche. Sena llevaba un bulto envuelto en cuero, y Nira sostenía algo más pequeño entre las manos. «Estás sanando bien», dijo Cole a Nira. Ella asintió. «Gracias a tu ayuda. La venda aguantó hasta que llegamos con nuestra curandera». «Me alegra saberlo». Hubo una pausa torpe. En su mundo, estas no eran visitas comunes. La gente no pasaba simplemente a charlar, pero podía notar que habían venido por algo. Sena dio un paso al frente y le tendió el bulto. «Nuestro padre nos pidió que te entregáramos esto». Cole lo tomó, notando el peso.